Money Talks, donde exploramos el fascinante mundo de las finanzas de una manera accesible y educativa. Un espacio para hablar del dinero sin rodeos. Junto a Esteban Bogantes y Brian Mayorga. Money Talks. Hola, bienvenidos de nuevo a Money Talks, el podcast donde hablamos del dinero sin rodeos. Estamos en un nuevo episodio, el cual es la segunda parte en la entrevista con Adriana Madrigal, que nos dio consejos muy importantes para emprendedores en su nuevo año, su segundo o su tercer año. Así que queremos que busquen en nuestras redes sociales la primera parte para que también tengan todo el contexto que vimos. Adriana, bienvenida de nuevo. Gracias por estar por acá. Muchas gracias. Feliz de la segunda parte. Feliz. Y va a estar mejor, ¿verdad? Así es. Adri, en la primera parte conversamos de un dato muy interesante que a mí me preocupó y sé que le puede preocupar a muchas personas que están atravesándolo. Decías que las estadísticas en Costa Rica dicen que el 17% de los negocios no superan el primer año. Es decir, los emprendedores de primer año, solo el 17%, que es casi que 1 de cada 5, 1 de cada 6 aproximadamente, realmente logra pasar el primer año. Y el dato que más me preocupó es que solo el 5%, 1 de cada 20, sobrevive al tercer año. Entonces, a mí me gustaría que profundicemos un poco en esta parte, porque yo sé que hay muchas personas que en este momento quieren emprender, tienen un dinero, tienen un sueño, pero no tienen en cuenta todas esas cosas que inclusive en el podcast pasado hablamos de consejos a nivel comercial. Hoy quiero que nos metamos en la parte a entender un poquitito toda esta parte, inclusive desde finanzas comercial, para aconsejar a estas personas. Yo quiero hablar con esas personas que tienen una idea, tienen un capital, pero no han pensado en todas las otras cosas que tienen que pensar. Entonces, Adri, quedamos en la primera parte, quedamos en ese empresario que quiere arrancar un negocio. Dentro de los consejos que nos estabas dando era, metas en el campo que usted conoce, tenga una base de datos de clientes a la que le pueda vender, y estábamos entrando a la planificación financiera. A mí me gustaría entrar en la parte donde hablamos de, yo tengo un capital, voy a entrar, ahora sí, ¿cuáles son los números que yo tengo que hacer para sostener lo suficiente mi negocio y que podamos superar el primer año y luego nos concentramos en el tercero? Claro. Bueno, primero necesitamos sacar un presupuesto de los costos directos e indirectos de lo que sea que vayamos a hacer, ¿verdad? Presupuesto. Es lo primero. O sea, yo no puedo probar, ¿verdad?, cuánto me va a costar X, Y, Z. No, yo ya antes de hacer el primer pago y dar el primer paso, yo tengo que tenerlo en papel, ¿verdad? ¿Cuánto es los costos mínimos que voy a tener para arrancar? ¿Por qué digo mínimos? Porque yo sé que si nos ponemos a tener todo lo que queremos, eso se puede salir de control. Claro. y nos podemos comer todo lo que tenemos en el primer mes, ¿verdad? Sino siendo muy responsables, muy cautelosos y dejando el negocio con lo mínimo para que pueda arrancar, ¿verdad? Partiendo de cuidar siempre el dinero y cuidando siempre el fondo de negocio, ¿verdad? Muy importante. Entonces, a partir de ahí es lo primero. Lo segundo, una vez que tenemos ese presupuesto, analizar si todo lo que tenemos en esa lista se puede subcontratar para disminuir el costo. O sea, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Mucha gente dice, yo no tengo tiempo con la contabilidad, no tengo tiempo, pero el negocio lo ocupo porque yo no quiero tener ningún problema con Hacienda, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puse ahí contador, pero ¿contador qué? ¿En planta o contador outsourcing? ¿Qué me está sirviendo más en este momento? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Necesito inventario? ¿No necesito que me hagan inventario? ¿Cierres, flujos? ¿Qué ocupo? Entonces, ser muy cauteloso en lo que ocupo y pedir la cotización con apenas para arrancar, ¿verdad? Para que ese costo en donde dice rubro contabilidad sea lo más chiquitito posible y me permita arrancar, porque sé que es necesario, pero no necesariamente que sea necesario quiere decir que va a ser un contra todo. Si estoy apenas empezando, ¿verdad? Puede uno ir disminuyendo ese costo, ¿verdad? Entonces,
no solamente hacer ese presupuesto, sino también irlo analizando para hacer el recorte del gasto. Tenemos que ir monitoreando siempre el recorte de gasto, ir sosteniéndolo o conteniéndolo, es la palabra. Okay. Una vez que tengamos eso esquematizado, sino cuáles van a ser las fuentes de ingreso. La venta pura, nada más, o vamos a diversificar el ingreso, que esto es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo una pastelería y quiero abrirme una pastelería, yo le recomendaría a la gente, empiece vendiendo producto y servicio en paralelo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mientras la gente me conoce el punto y me viene a comprar la pastelería, ¿por qué no aprovecho las horas libres y doy clases? Claro. Aprovecho el espacio que de por sí me genera el mismo costo y empiezo a dar servicio. Si usted pega servicio con producto, eso por lo menos al inicio inyecta mucho más ingreso. Estamos hablando que podemos duplicar el ingreso, ¿verdad? Por lo menos el primer tiempo, donde el negocio lo que ocupa es liquidez. Que sea un negocio satélite del negocio principal que yo quiero poner. Exacto. Para mí sería un producto pegadito con un servicio, o una tercerización de algo pegadito con el producto, o una tercerización de algo pegadito con el servicio, ¿verdad? Obviamente yo les pongo el ejemplo de la pastelería, pero aquí hay que hacer un análisis particular de lo que usted quiere hacer. Claro. Y todo se puede, o sea, no es posible que a veces me dicen, no, es que muy fácil la pastelería, porque claro, la misma cocina sirve para sacar producto y para hacer clases. No, todos los negocios, y está comprobado, porque por lo menos todos los que nos han llegado, perfectamente los hemos podido asesorar para que puedan duplicar el ingreso haciendo una segunda actividad que tenga todo que ver con la primera y que puedan duplicar el negocio con el mismo insumo, ¿verdad? Que eso es lo que se busca. Qué interesante. Vamos a ver. Yo sé que hay muchas personas que cuando visualizan el negocio lo visualizan solo, puro, chiquitito, nada más. Y tiene razón, si hay una estadística y si está comprobado de que siempre puedo hacer algo aledaño, es algo que entonces yo tendría que revisar. Ok, volvamos al tema de primer año, 17% de negocios que van a sobrevivir. Las personas a veces que los emprendedores nuevos que no conocen mucho el negocio, creo que, bueno, voy a dar un poquito de contexto, creo que el problema, y lo hablábamos en el podcast anterior, el problema es que yo, por ejemplo, soy muy bueno vendiendo, creo que puedo vender cualquier cosa, me sale un negocio en el camino, mira, es que eso se trata de vender, y entonces agarro, busco capital y me pongo a vender, y en el primer año probablemente voy. ¿Cuáles son las 3, 4, 5 cosas, no sé cuántas pueden haber, que son los aspectos que debe de tomar en cuenta, aparte de los 2 que ya nos diste, que son manejar el negocio y tener a quien venderle, que un empresario o un emprendedor hoy que está dispuesto a invertir debe tomar en cuenta para realmente superar ese primer año? Sí, igual, o sea, el plan para ver cómo va a ser el ingreso. Sin ingreso no hay negocio, ¿verdad? Eso tenemos que tener muy claro. No hay un negocio que sobreviva sin ingreso. Entonces no podemos quitarle el ojo al ingreso y no podemos quitarle el ojo al gasto, aunque sea fijo. Eso es muy importante, siempre tenemos que estar analizándolo. En el primer tiempo, en el primer año, es muy importante, pero no crean que es una práctica que se deja con el tiempo. No, eso no se deja. Lo que pasa es que en el primer año hay que estar mucho más encima, porque de eso depende que sobreviva. Entonces hay que estar más encima, pero no es una práctica que con el tiempo vaya a morir. No, siempre se va a mantener. Lo que pasa es que los tiempos van a ser más largos conforme se va creciendo, ¿verdad? No hay que estar como tan encima, pero al principio sí. Y después de tener controlado el ingreso y tener controlado el gasto, lo que sigue y que también es muy importante son buscar alianzas comerciales. Cuando nosotros estamos empezando, es sumamente difícil remar solo. O sea, es muy difícil porque no tengo a nadie conocido, mi marca nadie la conoce, estoy en un punto nuevo, a veces ni siquiera el vecino del local 1 y el local 2 me conocen a mí, mucho menos voy a pretender que, ¿verdad?, que hay gente de más allá. Entonces, la alianza comercial a mí me parece que es el cuarto punto que yo diría importantísimo. ¿Por qué? Porque eso hace que otra persona se vea beneficiada de mi marca, mi producto, mi servicio, y yo apalancarme de la otra marca que tal vez tenga un poquito más de experiencia, otra base de datos, otros clientes, y así podemos entre los dos subir o crecer esa base de datos inicial que correlativamente nos da ingreso, ¿verdad? Claro que sí. Otra pregunta que creo yo que un emprendedor en primer año se puede llegar a hacer es, vamos a ver, ¿cuáles pueden ser esas
vamos a ver, vale la pena, para hablar de una primero, ¿vale la pena endeudarme para iniciar un negocio o me recomendás que el capital sea mío? Sí, vamos a ver, esta es una pregunta muy, muy frecuente. No podemos satanizar las deudas, en realidad ni siquiera se conocen como deudas, sino se llama apalancamiento. Esa es la palabra correcta. Cuando yo necesito, la deuda, siempre tomémosla en cuenta que la deuda es cuando yo pido plata para consumo o para un bien, ¿verdad? Cuando yo lo necesito para multiplicarlo, es apalancamiento. Y nadie empieza un negocio con la idea de perderlo, sino de multiplicar ese dinero que se está prestando. Entonces, automáticamente cabe en la palabra apalancamiento. No podemos decir ni que todas son buenas ideas de apalancamiento, ¿verdad? Pero tampoco podemos decir que todas son malas. Entonces, aquí lo que hay que analizar es el punto de retorno, el punto de equilibrio y cuál es la proyección con números reales, si eso va a tener sentido o no, para poder valorar el riesgo, que eso es lo que más nos interesa. Ahora, hay muchos instrumentos de deuda o de apalancamiento. Claro. ¿Cuál es el que vas a recomendar? Lo ideal siempre va a ser un crédito por encima de la tarjeta o de los intras o de los extras. Siempre va a ser primero el crédito porque tiene el interés más noble, ¿verdad? Y si lo podemos conseguir PYME, ¿verdad? Que es un interés no solamente fijo, sino bien bajito, que eso es una ayuda paliativa que nos da el gobierno en este momento y que sería muy bueno que lo aprovechen. No es lo mismo un crédito PYME que un crédito regular porque nos da un interés fijo, un interés chiquitito. Hay intereses del 4%, por ejemplo. Y sería buenísimo para un negocio, claro. Jamás vamos... Lo pueden tirar a 3, 5 años, ¿verdad? Va a depender. Inclusive estamos viendo pymes para hipotecarios, ¿verdad? No tienen el 4, pero sí es bastante menos que un hipotecario regular, ¿verdad? Hay gente que compra edificios con un crédito PYME o su local lo compran con un crédito PYME y el interés es bajito. Hay muchos bancos que lo dan. Ahí lo pueden ustedes investigar si están interesados. Pero sí es importante que aprovechemos el crédito empresarial que nos da mejor ventaja. También sí es cierto que no todo el mundo aplica estos créditos porque para aplicar un crédito sabemos que, y los dos que venimos del mismo lado sabemos que esto es generar historial, ya haberse fidelizado con un banco, o sea, se toman en cuenta muchas cosas para poder aplicar, no todo el mundo puede. Hay gente que nunca ha tenido un crédito y que lo primero que le van a ofrecer es una tarjeta. Claro. Porque así es como uno apertura en un banco, ¿cierto? Claro. O sea, lo primero que a mí me van a prestar por riesgo y por también topes es una tarjeta. Entonces, si usted lo que tiene es una tarjeta, yo no digo que sea ni malo ni bueno, volvemos a lo mismo. Va a depender de cuál es el análisis que usted tiene para ese apalancamiento, cuál es el retorno, punto de equilibrio, cuál es el plan, a dónde voy a llegar y en cuánto tiempo voy a retornar todo esto, ¿verdad? Y si es así, hágalo. Claro. Hágalo sin problema, aunque sea con una tarjeta y aunque sea con un interés, bueno, que gracias a Dios ya está la ley de usura, porque en aquellos tiempos no existía, acuérdese que era terrible, ¿verdad? Entonces ahorita con la ley... Hasta el 50%. Hasta el 50%, sí, una locura. Entonces ahorita con la ley de usura hace que también sean menos agresivas y golpeen bastante menos las tarjetas. No dejan de ser el último producto que yo recomendaría, por supuesto, pero bueno, si no tiene ninguno y solo tiene ese, y es un muy buen apalancamiento, hágalo. O sea, ahora, no tiene problema. ¿Cuándo sí sería recomendable ya apalancarse en la tarjeta de crédito? ¿En qué etapa del negocio? Siempre. Yo sé que la inicial es la que puede ser complicada, pero ¿podría recomendarle a un empresario que si tiene tarjetas de crédito las utilice de alguna manera para apalancarse? Claro, vean, vamos a ver. Es una creencia valiosísima, gracias por ponerla en la mesa. Nosotros creemos que la parte más difícil es empezar, ¿no? La parte más difícil es crecer, no empezar. ¿Cierto? Porque yo para empezar empiezo con lo que tengo y puede ser nada, ¿verdad? Pero cuando yo necesito crecer, a mí el negocio me está pidiendo cosas muy puntuales ya. Me está diciendo, tiene que tener transporte, tiene que tener flotilla, tiene que tener... Y cuando ya tiene que tener, ya hay que tener flujo para hacer eso y a veces no lo tenemos. Pero el negocio, si no se lo inyecto, no crece. Entonces empezamos a entrar en ¿verdad? En esa disyuntiva de, pues puña, o me arriesgo y meto flotilla, o mejor no, pero me quedo igual, o sea, y ahí es a donde empieza realmente el estira y encoge de los negocios, ¿verdad? Entonces ahí es donde normalmente se da el apalancamiento. Y además en gran volumen, porque cuando un negocio crece, lo que se ocupa van siendo cada vez las cantidades más grandes, ¿verdad? Entonces, si un negocio necesita o depende de un financiamiento para crecer, hágalo.
Hágalo, no importa si es tarjeta, no importa si es crédito, siempre busque entre sus opciones obviamente la mejor, ¿verdad? Siempre cuidando el interés, cuidando el interés fijo, el monto de interés, cuidando los plazos, cuidando las cuotas que sean sí pagables para su flujo de caja regular, ¿verdad? Pero hágalo. O sea, y les voy a poner un ejemplo. O sea, si yo necesito una máquina de China que me cuesta $100,000 y no los tengo, pero yo sé que con esa máquina resulta que le puedo entrar a 7 supermercados grandes porque solo están esperando que haga una hiperproducción, ¿dónde veo el problema? De ninguno. Voy ya que me dé el que sea los $100,000, ¿verdad? Para mandar a traer la máquina y se acabó. O sea, porque eso es un crecimiento ya que además está en contrato. Ahora, ¿hasta qué punto podemos decir que eso es... puede llegar a ser sano el apalancamiento? Que es sano el apalancamiento, pero ¿cómo ese emprendedor, ese empresario que nos está escuchando y viendo ahorita mismo y que está pensando ya en sus deudas y cómo lo está haciendo, mete tarjetas de crédito, pidió créditos, ¿dónde es sano mantener el apalancamiento? ¿Hay algún porcentaje de versus ingresos, versus utilidades, versus ventas? ¿Cómo él puede ahorita con un lápiz decir, ok, yo ingreso tanto, yo gano tanto o tengo utilidad tanta y debo tanto? ¿Dónde está bien puesto el apalancamiento? Claro, sí, nosotros en banco le llamamos capacidad de pago a esto. Correcto. Sí, la capacidad de pago. Vamos a ver, la capacidad de pago ahorita, y eso es algo crítico, los bancos están topando las sociedades anónimas hasta el 75% de su capacidad de pago y al nombre personal 50%, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que porque el banco lo dice, a mí me sirve, ¿verdad? Siempre tenemos que tomar en cuenta que el banco... Eso es lo que al banco le sirve. Exacto. Nosotros venimos de banco, sabemos que eso es lo que el banco le sirve, pero no necesariamente le sirve a la persona que va a tomar el crédito. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Vamos a ver, mi recomendación sería que usted logre no exceder el 30%. Recuerden que la utilidad de negocio mínima es 30%. Entonces, endeúdese también hasta el 30%. Eso sería un número saludable, ¿sí? Y lo más importante es, hasta el 30%, busque la cuota más baja, aunque el plazo sea más grande, busque que no tenga penalizaciones por pagos extraordinarios y duplique la cuota usted mismo para que le meta el capital el 50%, o sea, el otro 100% de la cuota que vaya directo y mate interés. Wow. ¿Sí? Vamos a ver, ese consejo está valiosísimo. Vamos a ver, pero me quiero devolver un poquito. Hasta el 30% de utilidad, endeudamientos, el 30% de utilidades. Exacto. O de ventas totales. No, de ventas totales jamás. El banco siempre va a tasar venta total, los bancos van a pedir 3 cosas. Van a pedir estados financieros, estados de cuenta, ¿verdad? Y van a pedir la declaración de renta. Ellos lo que hacen es agarrar los ingresos, quitarle los gastos y ver utilidades y sobre eso van a prestar, ¿sí? Entonces, si el banco sobre eso es que va a prestar, usted sobre eso es que tiene también que presupuestar el 30%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente si usted tiene ya gastos, costos fijos y costos variables, ya eso es plata comprometida, no la podemos agarrar para una cuota. Entonces tiene que ser después de eso. Si yo tengo un negocio que me está dejando 100,000 colones de utilidad mensuales, ajá, yo podría tener créditos que pagan una cuota de 30,000 colones por mes. Así es. Ok, perfecto. Así es. Ahora sí, yendo hacia la otra parte que nos estabas guiando después de ok, listo, yo me puedo endeudar hasta 30%. Ajá. Ahora, para adelante, ok. No ingreso 100,000 colones, no tengo utilidad de 100,000 colones, ahora tengo una utilidad de 10 millones de colones. Ajá. ¿Sigo con la regla del 30% para el crecimiento del negocio o hay un límite? No, usted tiene que seguir. Vamos a ver, conforme va subiendo el ingreso, tenemos que entender que el costo fijo y el costo variable va correlativo al ingreso. Entre más ingresos yo tengo, quiere decir que mi operativa se va haciendo más robusta y más cara. Entonces, no necesariamente porque me ingresan 10 millones voy a seguir gastando los mismos 100,000 colones que gastaba siempre. Ya probablemente no, porque eso es, ¿verdad? Eso es correlativo. O sea, si hay mucho ingreso, viene correlativo gasto paralelo también. O sea, vamos a disparar gasto. Entonces, el porcentaje por eso se mantiene. Claro. Porque es sano que se mantengan los porcentajes, ¿verdad? Porque todo va a ir subiendo, no solamente el ingreso, va a ir subiendo lo demás y yo necesito cubrir operativa. Y yo necesito también generarle ahorro, generarle inversiones, o sea,
no puedo nada más decir, bueno, me puedo endeudar más, voy para arriba. No, jamás. O sea, el 30 es lo sano. Ojalá mantuviéramos los números para que sí viéramos negocios crecer. El problema es que la sensación de, ok, yo estoy teniendo más y más ingreso, me genera tal vez una falsa sensación de liquidez y de decir, puedo más, puedo comprar más, puedo tener más, pero eso también puede llevar a una quiebra, ¿verdad? Porque no hay una contención del dinero. Y lo más inteligente en los negocios no es tanto generar mucho ingreso. Hay mucha gente muy buena en la parte comercial, sino es cuánto dinero está dispuesto usted a retener en utilidades. Ahí es a donde está el arte, el secreto. Cuánta utilidad usted retiene y deja para crecer. No es cuánto ingreso hay, cuánto retiene. O sea, qué tan bueno es usted generándole fondo a negocio. Claro. Y ahorita estabas diciendo, ok, se va a endeudar, busque la cuota más baja, aunque sea el plazo más largo. Entonces, ¿qué priorizo? Plazo. ¿Por qué? Por un tema de flujo. No solamente por un tema de flujo, sino porque si no hay penalización para pago extraordinario, yo puedo hacer pagos extraordinarios que sabemos que se brincan el interés. Claro. ¿Sí? Entonces, eso hace que yo me coma muy rápidamente el interés si tengo que hacer pagos extraordinarios. ¿Verdad? Entonces, eso juega, la fórmula matemática es muy simple. Son 3 variables las que existen para calcular un crédito. Está el interés, el tiempo y eso arroja la cuota. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si el interés es fijo del 4% y el plazo es a 20 años, me va a arrojar una cuota chiquitita. ¿Verdad? Si el mismo es del 4%, pero yo lo escojo a 5 años, me va a hacer una cuota más grande. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ya esa cuota viene contemplado el porcentaje de interés que tengo que pagar por el préstamo, ¿verdad? Claro. Pero si yo tiro el plazo más largo, esa cuota tiene un interés chiquitito y por eso la cuota es más chiquitita. Ahora, si yo los negocios son variables. Si yo en este momento generé 5 veces más en ingreso de ventas y yo dije, pues puña, puedo hacerle un aporte importante del 50% a este crédito. Entra ese aporte sin interés. Claro. O sea, de una vez va a capital. ¿Qué hace eso? Me diseña toda la fórmula otra vez, pum, 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 y baja la siguiente cuota más. Entonces, yo con eso puedo ir protegiendo la mayor cantidad de interés que pueda y que me cueste menos caro ese préstamo. Claro, y también el otro propósito que decías, que es que si puedo duplicar la cuota para bajar el principal, lo hago. Exacto. No es endeudarme a largo plazo solo por endeudarme, sino que tenga un plan y un propósito. Muy bien. Adriana, hemos llegado de nuevo al final. De verdad ha sido un placer tenerte de nuevo por acá. Me gustaría que le refuerces a nuestros oyentes y las personas que lo están viendo dónde pueden contactarte y cómo pueden aprender un poquito más de vos. Gracias. Claro, me pueden contactar en Reseteando Billeteras en las redes sociales. Estoy para servirles y espero que haya sido de mucho provecho. Muchas gracias a todos. Esto ha sido otro episodio de Money Talks, donde hablamos de dinero sin dolor. Muchas gracias y sintonícenos en el siguiente episodio.